Buenas tardes para todos los asistentes. Reciban nuestros saludos a nombre del Estudio Muñiz. Gracias por su presencia. Como sabemos, ayer recibimos un importante anuncio del presidente de la República y esta mañana se publicó el Decreto Supremo 8/2021 PCM. Este decreto, como hemos seguramente algunos ya podido revisar, establece primero la extensión del estado de emergencia nacional del 1 al 28 de febrero y adicionalmente establece medidas a causa naturalmente de los efectos de la pandemia del COVID-19 vinculadas a inmovilización social, vinculadas a restricciones vehiculares según, dice este dispositivo, determinados niveles de alerta que se clasifican como moderado, alto, muy alto y extremo. En este contexto, para explicar y detallar con la inmediatez necesaria los alcances de estas medidas y además la relación de estas nuevas medidas con las medidas previas que ya existían, por ejemplo, aquellas vinculadas a las fases de reanudación de actividad empresarial, es que estamos inaugurando en el estudio este formato en vivo, es decir, en el mismo día donde se produce la modificación que genera impacto en la actividad empresarial, estamos aquí presentes con la urgencia que se requiere después de haber analizado el dispositivo, tenido más información a la vista para poder poner a su disposición todo lo necesario para tomar previsiones. Así, les proponemos en esta reunión en vivo tomarnos aproximadamente una hora, donde la primera parte de esta reunión tendremos la exposición aproximadamente de entre 15 a 20 minutos del doctor Rolando Salvatierra, que es nuestro socio senior, experto en derecho administrativo, en derecho público, y que viene siguiendo desde el primer día de las restricciones, el año pasado, allá por el mes de marzo, cada una de las reglas y de las modificaciones, de manera que en esa primera parte nos podrá dar un panorama completo de lo nuevo y cómo se vincula con las reglas anteriores. En esa primera parte, a continuación tendríamos, por espacio de 5 a 10 minutos, los complementos de Elar de Anderas, que es nuestro socio experto en regulación municipal y autorizaciones de actividad empresarial. Concluida esa primera parte, que nos debiera tomar los primeros 30 minutos de exposición, pasaríamos seguramente a lo que va a tener mayor riqueza, que es absolver sus preguntas. Preguntas que puedan surgir del dispositivo, de lo que se ha expuesto, y además de Rolando y Elard, tendremos la presencia, que se va a sumar en breves minutos, de César Puntriano, que es uno de nuestros socios expertos en derecho laboral, teniendo en cuenta que por allí podrían aparecer en esa materia algunas inquietudes adicionales. Así que, sin más, le cedo la palabra a Rolando para que inicie con su exposición. Adelante, Rolando. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien, cuidándose mucho. Sí, como señala Pierino, el día de hoy se emitió el Decreto Supremo 008-2020 PCM que da nuevas medidas sobre el manejo de la pandemia, ¿no? El gobierno, después de esta llamada segunda ola, está dando nuevas medidas que, como ustedes lo sienten, porque realizan una actividad económica, estas medidas pueden afectar su actividad económica. Entonces, la idea del estudio es justamente salir el mismo día de emitida la norma para tratar de comentarla y ver qué alcances tiene la misma y qué efectos puede tener en las actividades económicas que ustedes realizan. Déjenme, les he preparado una pequeña presentación sobre este tema, ¿no? No sé si la puedes ver, Pierino, ¿cómo la ven? Perfecto, Rolando. Ahí está. Si quieres, pon modo presentación.
Sí, ahorita lo pero podemos. sí se ve. Perfecto. Entonces, el primer punto es importante comentarlo que se ha dividido el país en 4 niveles de alerta. El nivel de alerta moderado, que no hay ningún departamento, el nivel de alerta alto, el nivel de alerta muy alto y el nivel de alerta extremo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a partir de estos niveles de alerta es que se dan medidas, las medidas que vamos a señalar a continuación. Rápidamente voy a mencionar cada uno de los departamentos porque nosotros tenemos presencia nacional y muchos de ustedes realizan actividades a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, en el nivel de alerta alto tenemos a Piura, Loreto, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ucayali y Madre de Dios. Por ejemplo, en este nivel de alerta alto, algunos departamentos hace poco estaban con más incremento o más penetración de la pandemia, pero han reducido, por ejemplo, el departamento de Piura, el departamento de Loreto, ¿no? Que han pasado de un nivel muy alto a un nivel de alerta alto. Luego tenemos el nivel de alerta muy alto, Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Y el nivel de alerta extremo. Este es un nivel nuevo que recién está a partir de esta norma, ¿no? Se ha determinado este nivel extremo y es donde de alguna manera se concentran las medidas más radicales que se han incluido en este dispositivo legal. Por ejemplo, estamos en Lima, Lima metropolitana sobre todo, Lima provincia también, provincia constitucional del Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac. Estas son todos los niveles de alerta. Entonces, a partir de esto se dan, por ejemplo, la inmovilización social obligatoria. Yo quiero, de alguna manera, hacer hincapié en este punto, ¿no? Desde el 31 de febrero de enero hasta el 14 de febrero, regirá una inmovilización social obligatoria. Entonces, acá es importante tener en cuenta que en el nivel de alerta alto va desde las 21 horas hasta las 4 horas. Desde el nivel muy alto va desde las 20 horas hasta las 4 horas. Y en el nivel de alerta extrema, esto es una novedad, porque en realidad lo que se llama el toque de queda, este manejo, son las 24 horas, que es un tratamiento legal distinto, ¿no?, al que se venía dando en los últimos dispositivos legales, porque en los últimos dispositivos legales, inclusive cuando se dio la cuarentena, se hablaba de dos aspectos importantes: lo que era el aislamiento social obligatorio, o sea, la cuarentena, aislamiento social obligatorio, y la inmovilización social obligatoria, que es el toque de queda. En este dispositivo han cambiado ese raciocinio legal y acá tenemos una inmovilización social obligatoria las 24 horas. Es decir, tenemos que hacer el tratamiento legal como si las 24 horas fueran toque de queda, ¿no? Este punto es importante resaltarlo porque hace una diferencia que la vamos a comentar a continuación. Vamos a empezar por las medidas a nivel extremo, que son las medidas más radicales que hay y que le afecta a un mayor número de clientes. Ya mencionamos los distritos. Este cuadro lo he tomado del cuadro que maneja la PCM, que es bastante didáctico. Entonces, vamos primero a enfocarnos en las restricciones. Como le dije, una inmovilización social obligatoria, un toque de queda permanente las 24 horas. Se puede ir a comprar, sí, como era inicialmente la cuarentena, ¿no?, una persona por familia,
a cualquier hora dentro del horario de que están abiertas los servicios esenciales. Y acá es importante mencionar el transporte interprovincial, terrestre y aéreo no se va a manejar. Entonces, acá tenemos una primera pregunta. ¿El aeropuerto Jorge Chávez va a seguir funcionando? Porque el aeropuerto Jorge Chávez se encuentra en el Callao. Entonces, la respuesta es sí. A diferencia, por ejemplo, de la primera cuarentena que se cerró completamente el aeropuerto, en este caso va a seguir funcionando. En este momento solo tiene restringidos los vuelos a Huánuco y a Jauja. Todos los demás vuelos a nivel nacional y a nivel internacional, salvo los que provengan de Europa, Sudáfrica y Brasil, están restringidos, ¿no? Y en algunos casos vuelos también de más de 8 horas, que también están restringidos desde hace unas semanas, ¿no? Luego, acá hay una novedad. Acá hay una novedad que también no estaba en la cuarentena anterior y hay que resaltarla, que es la salida de una hora diaria por persona. O sea, las personas pueden salir una hora diaria a caminar, a tomar el sol, ¿no? Hacer deportes individuales, por ejemplo, a correr, a montar bicicleta. ¿Cómo se va a controlar esto? La verdad que no está claro cómo se va a controlar esto, pero hay una hora diaria que las personas, sin importar la edad, no tomen en cuenta la restricción de los 65 años, ni para los menores de 14 o 12 como había, ¿no? Entonces, esto es importante también, es una novedad. Luego, que es algo que seguro les preocupa, es las actividades que están permitidas. En este caso, hay una serie de actividades que se han prohibido. Y acá es importante mencionar, esto tiene sentido porque la mayor parte de actividades que se han prohibido son de la fase 3 y de la fase 4. Pero no todas las actividades de la fase 3 y de la fase 4 están prohibidas. Eso ténganlo muy en cuenta. Algunas, la mayoría que están prohibidas en este momento pertenecen a las fases 3 y 4, que son las fases que más aglomeraciones de personas, son las actividades que más aglomeraciones de personas constituyen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas, cero, ¿no? Otra vez ya no pueden trabajar, no pueden operar. Esto, por ejemplo, es de la fase 4. Recién hace poco se había activado. Artes escénicas en espacios abiertos, también cero. Esto también es de la fase 4. Y acá viene un tema que puede tener un impacto en muchos clientes, en muchas personas, que es tiendas en general. Esto es importante que lo tomen en cuenta. Acá no hay excepciones, ¿no? Acá habla de tiendas en general, cualquiera sea la actividad. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta, ¿no? Acá no hay excepciones. Luego tenemos los centros comerciales, las galerías, los conglomerados. Siempre nos hacen las preguntas, ¿qué son los conglomerados? Los conglomerados son las actividades tipo Gamarra, tipo las Malvinas, tipo Mesa Redonda, que no son un centro comercial propiamente dicho, sino son un grupo de pequeños centros comerciales o de actividades comerciales que son muy concurridas por la población. Entonces, estas actividades también están prohibidas. Y las tiendas por departamento, ¿ya? Esto también. Y si analizamos este tema, estas actividades pertenecen a la fase 3. Entonces, tenemos actividades de la fase 4 y de la fase 3 que están siendo prohibidas. Y acá hay un tema muy importante, señores, que es el delivery y el comercio electrónico. Todos estos locales pueden mantenerse
como delivery o comercio electrónico. Eso es muy importante también porque eso permite que los negocios sigan en actividad. Lo que busca la norma es que no se aglomere las personas dentro de estos negocios. Luego tenemos las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas, farmacias que siempre han operado porque son servicios esenciales. Lo que se ha hecho aquí en este caso es la reducción del aforo, ¿no? En algunos casos han llegado a tener un aforo de 70, 80%, sobre todo en las últimas épocas, y ha bajado a un aforo mínimo de 40%. Restaurantes y afines también están prohibidos, salvo el delivery. Y aquí les comento una pregunta que nos han hecho durante todo el día, ¿ya? Y les voy a decir nuestra opinión. Tal vez en las preguntas podamos reforzar este tema, pero nuestra opinión es que no existe un límite de horario para el delivery. Entonces, el delivery podría ser realizado en cualquier momento del día. Y eso es también una novedad. La norma no pone un límite al delivery. ¿Ya? Esto es importante tenerlo en cuenta también. De repente en los próximos días nos van a emitir algunas normas complementarias, porque la norma que estamos comentando no es que sea súper clara. La norma tiene algunas cosas que justamente las hemos interpretado, y en una reunión de directorio el día de hoy hemos tomado una posición unánime en el estudio para poder ofrecérsela a nuestros clientes. Las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales también están prohibidas, las actividades de clubes y asociaciones deportivas también, y los bancos se mantienen, las entidades financieras, en un 40%. Esta entonces es el nivel extremo. Entonces, como lo dijo la presidenta del Consejo de Ministros hoy día, dijo, y también lo ratificó la ministra de Salud, esta cuarentena no es como la anterior, es mucho más flexible. Y acá también quiero reiterar una cosa, y es una pregunta que también nos han hecho mucho y tiene que ver con las actividades económicas. Todas las actividades económicas que no están acá incluidas y que ya fueron autorizadas en servicios esenciales ni hablar, pero en la fase 1, la fase 2, parte de la fase 3 y parte de la fase 4 que no están aquí, pueden seguir desarrollándose, para lo cual, requieren de todas maneras que los protocolos estén inscritos en el Ministerio de Salud. Me parece que en su momento, para poder reiniciar actividades, todos lo tuvieron, y obtener el pase laboral y el pase vehicular, en caso necesiten los vehículos, en la página del Ministerio del Interior, que es una página muy simple, y es un tema muy simple que se lo digo rápidamente. La página es www.paselaboral.gov.p. Entonces, esta página ha estado en constante movimiento durante todos los meses que tenemos ya en este tema de la emergencia, que ya estamos llegando casi al año, ¿no? Entonces, en muchos casos, de repente ustedes dirán, entran a la página y dicen, mi actividad ya no está incluida. Entonces, ahí un tema simple. Si alguna vez tuvieron pase, no necesitan sacar un pase. Lo que basta es renovar el pase que tenían. Entonces, rápidamente lo renuevan. No mueven nada, incluyen renovar, renovar, renovar. Lo hemos hecho varias veces y hemos orientado a varios clientes. Entonces, renuevan su pase laboral. Una vez que tienen su pase laboral, les sale la opción para el pase vehicular. Es decir, no existe una página para el pase laboral y otra para el pase vehicular. No, en la misma página tienen la opción del pase laboral y, una vez que llenan todo, el pase vehicular. ¿Ya? Entonces, avanzo para llegar en todo caso a las preguntas. Entonces, estas son el nivel extremo, el que nos preocupa más a todos, porque todo el mundo se ha hecho la pregunta, otra vez volvemos a la cuarentena, ya no vamos a poder cerrar, ya no voy a poder seguir con mi construcción, ya no voy a poder seguir operando mi industria. No,
No, no es así, es mucho más relajada. Lo que se busca es solamente combatir las zonas de aglomeraciones, principalmente actividades que han sido incluidas en la fase 3 y en la fase 4. Rápidamente, porque el tiempo nos gana, pasamos al nivel muy alto. Las actividades son prácticamente las mismas, pero por ejemplo acá sí se puede operar las tiendas en general, los centros comerciales, las galerías, tiendas por departamento, en un 20%. O sea, aquí no se cierra, ¿no?, las actividades. Igualmente los restaurantes pueden seguir, sobre todo al aire libre, en un 30%, y los que son servicios esenciales tienen un aforo mayor. Por ejemplo, acá no hay inmovilización social obligatoria a las 24 horas, solo de 8 a 4, de 8 p.m. a 4 a.m., hay transporte provincial y ahí el aforo del 50%, y los sábados y domingos hay restricción vehicular solamente, pero las personas pueden seguir circulando. ¿Ya? Entonces, en este nivel muy alto no es muy dramática las restricciones. Y en el nivel alto, ya no en el muy alto, son muy parecidas, pero ya aquí prácticamente no hay prohibiciones. Todas las actividades continúan. En los casinos, tragamonedas, gimnasios, cines, pueden continuar con un 30%, las artes escénicas en espacios abiertos 50%, las tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamento 40%, tiendas de abastecimiento de productos 50%, restaurantes 50% en zonas internas. Acá se permiten las zonas internas, a diferencia del anterior, que solo las externas, en un 50% y 60% al aire libre, las iglesias y centros de culto 20%, bibliotecas, museos, arqueológicos, centros culturales 50%, actividades de clubes y asociaciones deportivas 40% y bancos 50%. Ese es el escenario que tenemos, ¿no? Y obviamente aquí también las actividades de la fase 1-2 siguen y se mantienen, ¿ya? Este es un poco el resumen por actividades. Acá vamos a entrar, ya esta es una de las láminas finales, para pasar a la participación de ELAR. Acá tenemos una pregunta sobre los horarios, ¿no? Por eso que yo empecé, cuando empezamos la reunión, les dije que la mecánica es distinta. No hay ahora, si ustedes preguntan en Lima, ¿cuál es el horario de toque de queda? Las 24 horas es el toque de queda, ¿no? Entonces, solamente se puede salir los que tengan actividades autorizadas. Entonces, pone algunos horarios. Y ahí hay una gran confusión. Y nuestros gobernantes, en vez de aclarar las confusiones, nos confunden más. Por eso estoy citando la norma. Entonces, el artículo 3 de esta norma, el Decreto Supremo 081, habla de las horas, ¿no? Dice, para el nivel de alerta extremo, se permite la salida para el desarrollo de las actividades autorizadas. Con eso confirman como lo que les estoy diciendo. Todas las actividades autorizadas que no estén expresamente prohibidas, se pueden realizar. Pero acá viene la confusión. Dice, así como la salida peatonal durante 1 hora como máxima a lugares cercanos al domicilio entre las 6 y las 18 horas. Entonces, consideramos, no yo, porque lo hacemos de manera integral como estudio, que acá hay dos párrafos distintos. La posibilidad de salir al desarrollo de las actividades autorizadas y las salidas peatonales. Entonces, las salidas peatonales sí las ponen entre las 6 y las 18 horas. ¿Cuáles son las salidas peatonales? La salida de las personas que pueden salir 1 hora. Pero, lamentablemente, hoy día en la mañana salió la ministra y algunos diarios la han copiado o no han entendido bien, y nos dan a entender que ahora pues el horario es de 6 de la mañana a 18 horas. Entonces, solo en esas horas se puede hacer actividades económicas. Y la respuesta es, viendo la norma de manera integral y viendo la cantidad de actividades distintas que existen, no es así.
porque para realizar una actividad económica lo que se requiere es el pase laboral y el pase vehicular. Mientras uno tenga ese pase, ha podido desarrollar las actividades. Inclusive cuando diferenciaban la cuarentena del toque queda, también ese pase laboral y ese pase vehicular servía para el horario de toque queda. Así que esto hay que tomarlo con pinzas. Seguro dentro de los pocos días lo van a precisar, pero nosotros consideramos que está claro, porque las actividades económicas no pueden estar limitadas a horarios. Sobre todo, por ejemplo, una industria tiene hasta 3 turnos, entonces la norma no va al sentido de limitarlo a un turno, ¿no? Menos si permiten la actividad económica y es una actividad económica que no forma grandes aglomeraciones. Entonces, las normas hay que interpretarlas en el contexto. Acá hay otro punto importante también que quiero mencionarlo, que es en las actividades económicas señaladas en los 4 niveles de alerta, podrán realizar transacciones por medios virtuales y entregas a domicilio delivery. Es decir, el delivery se ha abierto para todas las actividades. Eso ya lo mencioné. Pero aquí es importante también. Asimismo, los establecimientos comerciales deben cerrar 2 horas antes del inicio de la inmovilización social obligatoria, con excepción del nivel de alerta máxima, donde cerrarán como máximo a las 18 horas. Esto está dirigido exclusivamente a establecimientos comerciales. Entendemos estos los que tienen trato con el público, por ejemplo, mercados, supermercados, hipermercados, bancos, de repente laboratorios que hacen análisis, clínicas, hospitales que trabajan con el público, pero acá no están incluidas todas las actividades y ese es un error que se ha venido manejando durante todo el día y creo que es importante que quede claro. Nuestra interpretación es que no existe un límite, un horario de 6 a 6 para todas las actividades. Las actividades pueden desarrollarse como lo dice la norma y va a depender si tienen o no tienen los pases laborales y el tipo de actividad que ustedes desarrollan, porque si no la norma lo hubiera dicho de manera clara y expresa, ¿no? Y por último, algo que ya dije y que lo confirma el último párrafo del artículo 5, es que las actividades económicas no contempladas en el presente artículo, es decir, las que no están prohibidas y restringidas en sus aforos, se rigen según lo establecidas en la fase de reanudación de actividades económicas. Y esto implica que todas las actividades que están en la fase 1, en la fase 2, y en la fase 3 y 4 que no están expresamente restringidas, pueden seguir realizándose. Gracias, señores. Me excedí un poquito del tiempo que me dieron. Quedamos para las preguntas que ustedes tengan. Muy amables. Gracias, gracias Rolando. Muy claro. Para cerrar esta primera parte expositiva, entonces le damos el uso de la palabra a Elar Dianderas. Adelante, Elar, por favor, para los complementos de regulación municipal, autorizaciones y licencias. Muchas gracias, Quirino. Buenas tardes con todos. A modo de complemento, quisiera agregar, un segundo que voy a compartir la pantalla. Ok. Quisiera detenerme unos momentos en este cuadro informativo que ha sido colgado en la página de la PCM y en las redes sociales también de la Presidencia del Consejo de Ministros, para poder explicar brevemente cuál es la postura del estudio que ha tomado a la hora de leer e interpretar la norma en caso afronten una fiscalización municipal. Como muchos de los amigos que están conectados y que se dedican a las distintas actividades económicas, han podido apreciar que en los últimos 10 meses ha habido una actividad bastante agresiva en lo que es fiscalización a nivel municipal y debemos enfocarnos en cómo poder afrontar algún tipo de visita para evitar no solamente una multa, sino la aplicación de una medida complementaria que pueda perjudicar el desarrollo normal y habitual de un negocio. La norma no es suficientemente clara.
Entonces nuestra recomendación va a ser tener a la mano, primero es el decreto supremo, luego este comunicado de la PCM, y posiblemente en los días posteriores los distintos ministerios van a ir comunicando en sus redes sociales algunas aclaraciones y precisiones, porque de lo contrario vamos a estar sujetos o bastante expuestos al criterio del fiscalizador de turno, ¿no? Lo que debemos tener presente es que la fiscalización municipal está dentro de sus facultades. La Ley Orgánica de Municipalidades y la Constitución les permite a la autoridad municipal y a sus funcionarios a realizar las verificaciones y las inspecciones en cada establecimiento sin necesitar una notificación previa o un aviso previo. Si ellos consideran que se está cometiendo una infracción, que se está cometiendo un exceso, ellos van a estar en la facultad legal de poder realizar la inspección. Evidentemente, si es que no se les permite el ingreso a alguno de los establecimientos, se va a dejar constancia en un acta administrativa y también podrían aplicar la medida complementaria. Entonces, debemos tener claro si nosotros estamos dentro de las actividades permitidas, que son todas aquellas que no se encuentran prohibidas. Por ejemplo, en el tema, en la región Lima y el Lima metropolitana, que estamos en el nivel de alerta extremo, debemos tener presente que no vamos a poder operar aquellos que expresamente están detallados en el decreto supremo, ¿no? Y en los que tienen alguna restricción de aforo, poder establecer los mecanismos adecuados para poder ceñirnos específicamente en lo que está permitido. Hemos tenido muchos inconvenientes y muchos problemas con las municipalidades que visitan un establecimiento comercial y al verificar que el aforo está por encima del permitido, esto es fácil de verificar, van a la licencia de funcionamiento o el certificado de defensa civil donde está el aforo permitido y por un tema de aritmética simple pueden llegar a que en ese momento lo están accediendo ampliamente, ¿no? También tendríamos que tener en cuenta el horario de atención, ¿no? En el caso de los establecimientos comerciales que van a poder operar y van a poder abrir al público, como son los bancos, las farmacias, los mercados, las bodegas y los minimarkets, no vamos a poder exceder el horario de las 18 horas. Tan solo tras de ir 1 minuto o 10 minutos, la municipalidad va a estar facultada y no va a cometer ningún exceso, ninguna arbitrariedad a la hora de imponer la multa y la medida complementaria, ¿no? ¿Por qué hay que tener claro esta situación? Porque seguramente algunos municipios se van a exceder realizando comunicados o publicando ordenanzas que a su criterio ciertas actividades no están permitidas cuando la norma no estableció una restricción. Me explico, por poner un ejemplo. Ya hemos tomado conocimiento que algunos municipios de Lima metropolitana y en Lima región están señalando que no se puede vender bebidas alcohólicas. Esto claramente es un exceso, es una arbitrariedad, porque el decreto supremo publicado el día de ayer no establece esta restricción. Entonces tenemos que tener claro el sustento legal para poder acercarse a la autoridad, poder explicar que ese tipo de comercio y suministro no está prohibido ni limitado, para poder evitar una sanción administrativa. Eso es con respecto a la fiscalización en general. Y lo segundo que quería comentarles es respecto a los plazos administrativos que están vinculados o que están en cabeza de la autoridad municipal, ¿no? Llámese la licencia de funcionamiento, el certificado de defensa civil, la licencia de habilitación urbana, la licencia de edificación en sus distintas modalidades. Al día de hoy, a la publicación del decreto supremo, no hay ninguna norma, ningún párrafo, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la suspensión de los plazos. Es más, las entidades públicas van a seguir atendiendo. El decreto supremo establece que, si bien deben priorizar el trabajo remoto, van a poder atender al público. Es más, establecen en un párrafo que las puertas, las ventanas deben estar abiertas, priorizar la ventilación. Lo que nos da a entender que las mesas de partes, ya sea presencial o de manera virtual, van a estar operando. Teniendo en cuenta ello, los plazos van a operar de manera regular hasta el día de hoy, salvo
que en las próximas horas emitan algún dispositivo legal que establezca lo contrario. En el caso específico de los trámites municipales y el contacto que hemos tenido con los distintos distritos, están esperando los comunicados del Ministerio de Vivienda, de PCM o del Ministerio de la Producción para saber cómo afrontar esta situación. Eso es todo por mi parte, Perino. Igual quedo a disposición de los participantes para resolver sus dudas en caso lo tuvieran, ya sea por el chat o al final de la presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elard. Estamos listos entonces para poder absolver las preguntas que hemos recibido y que ya anotamos. Con toda libertad, Rolando y Elard pues van interviniendo en las respuestas conforme vean cada uno su ángulo de especialidad. César Puntriano ya debe estar seguramente con nosotros también para el ángulo laboral. Primera pregunta: si mi empresa pertenece a la fase 2, ¿puedo realizar sus actividades laborales con normalidad? ¿No se ve afectada por la cuarentena? ¿Qué documentos tengo que darle a mis trabajadores para que vayan a trabajar y no sean detenidos? Sí, sí, en realidad sí puede, es completamente factible, la norma lo permite, y para la tranquilidad de la empresa y de los trabajadores tienen que proporcionarle dos documentos: el pase laboral, que se obtiene en la página web que les señalé, pero que les repito que es www.paselaboral.gov.p, un photocheck de la empresa, o en caso no tengan el photocheck, una carta de presentación haciendo mención del tipo de empresa, que son autorizados en la fase 2 y que han registrado su plan de vigilancia, prevención y control COVID en el MINSA. Y 3, el trabajador tiene que portar su DNI. En caso requiera también el trabajador o los funcionarios de la empresa y sean indispensables utilizar vehículos, tienen que obtener primero el pase laboral, y en la misma página web les va a dar una opción. Una vez que concluya el trámite, la operación para obtener el pase laboral, ahí les sale el pase vehicular. Como les dije cuando conversemos con ustedes, cuando hice la presentación, si ya obtuvieron el pase laboral la primera cuarentena, o de repente la han utilizado para el toque de queda, o de repente para los domingos o los feriados que se prohibieron circular, entonces lo más simple es la renovación del pase laboral y el pase vehicular. Es súper simple. Gracias. Gracias, Rolando. Otra pregunta: si el transporte terrestre interprovincial no está permitido, ¿cómo se procede con el transporte del personal entre Pisco, Ica y Chincha? Ya, esa es una importante pregunta. Lo que está prohibido no es el transporte de personal, lo que está prohibido es el transporte público. Es decir, no va a haber transporte para esas regiones, porque al igual que el transporte aéreo está prohibido para las zonas de máxima alerta, el transporte terrestre también está. Entonces ahí los transportes de personal, hay empresas que brindan transporte de personal, seguro muchos de ustedes la han utilizado, ellos les van a dar el servicio, ellos tienen los permisos correspondientes, y los trabajadores que hagan ese traslado tienen que tener su pase laboral correspondiente. Eso es una pregunta que hemos recibido también a lo largo del día y la hemos absuelto de esa manera. Gracias. Gracias, Rolando. Muy claro. Hilo algunas preguntas que van a los mismos puntos. ¿Tiendas de venta de automóviles, tiendas o establecimientos de fondos colectivos están prohibidas de funcionar? Bueno, las tiendas de venta de vehículos en la máxima alerta, o sea, en los distritos, sí están prohibidos, ¿no? Hay en algunas provincias, departamentos, no, dependiendo del nivel de alerta. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Las empresas de fondos colectivos, es una buena pregunta. Ellos, si pertenecen a la fase 1, 2 o 3, o son servicios esenciales y
Si trabajan con el público a puerta cerrada y expresamente no son un servicio bancario, si están en la situación de máxima alerta, tampoco, ¿no? Pero si trabajan de repente por el tipo de trabajo, la verdad que no conozco el tipo de trabajo, pero de repente si no tienen contacto al público como muchas empresas que están autorizadas, pueden seguir laborando, ¿no? Cuando decimos, Rolando, máxima alerta, estamos en el nivel tope extremo, ¿correcto? Como Extremo, Lima. así es, disculpen, el tope, el nivel Perfecto, extremo, así es. perfecto. Aquí vienen algunas preguntas sobre pasajeros del aeropuerto, ¿no? Si llegan de madrugada, necesitan permiso especial para ir a sus domicilios, están pensando en el Jorge Chávez, seguramente, en principio. Ya, en este caso no, hemos tenido varios casos, inclusive me ha tocado una situación personal a mí. Lo que sugerimos ahí es que tomen taxis del aeropuerto sin ningún problema y ningún inconveniente y pueden ir en cualquier hora a sus domicilios cuando lleguen al Jorge Chávez, ¿no? Si es que los para un policía, lo manejan como un tema de urgencia y le enseñan el pasaje. Eso es muy común, está sucediendo sobre todo en los vuelos que llegan en lo que antes se denominaba toque de queda, como le he dicho, de acuerdo a las nuevas denominaciones, todo el día es toque de queda ahora, ¿no? Pero cuando ha sido separada los horarios, si por ejemplo uno llegaba a la 1 de la mañana y estaba en toque de queda, tomaba su taxi en el aeropuerto e inclusive yo he tenido un caso que ya los taxis del aeropuerto se habían agotado y han llamado a un Uber en este caso, pero cualquier taxi por aplicación ha ingresado y los ha llevado al domicilio tranquilos, ¿no? Tranquilos. O sea, lo que yo les aconsejo es ir en servicio público. En algunos casos me han preguntado si el chofer los puede recoger. Esa también es una pregunta que hemos tenido. Y ahí, ¿qué pasa? El chofer sí tendría para circular que sacar el permiso y de repente, de regreso, si los pasajeros van con la familia y se hace el tema a través de una empresa, de repente la policía les pide. Entonces, lo más simple en estos casos es utilizar un servicio de taxi. Felizmente, los servicios de taxi aquí en el Perú son seguros, ¿no? Y confiables en la mayoría de los casos. Perfecto, Rolando. Consultan, ¿cuál es el plazo de duración de un pase laboral? Eso también es una buena pregunta. Normalmente es entre 48 y 76 horas. La PCM hoy día dijo que lo iban a ampliar, porque en realidad a comienzos de la cuarentena, cuando se daba, inclusive se han dado por 24 horas, entonces habían oportunidades que uno diario tenía que sacarlo, pero ahora se manejan entre 48 y 72 horas más o menos la duración, pero están ofreciendo ampliar el ámbito del pase, ¿no? Perdona La la duración. interrupción, Rolando, efectivamente son 48 horas y la ministra ha ofrecido ampliarlo a una semana. A una semana, así Sí, es, así es. tal cual. No, gracias, César, por el complemento. Gracias, Rolando. Preguntan, si un supermercado, restaurante o farmacia está ubicado dentro de un centro comercial, ¿podrían operar en el horario indicado por la norma luego de las 6 p.m.? ¿Podrían quedarse para atender delivery, por ejemplo? Bueno, de repente Elan me puede complementar, pero el delivery, como les comento, no tiene un horario limitado, ¿no? Pero si son tiendas o restaurantes, como Elan lo precisó muy bien, de repente pueden tener problemas con las municipalidades. No sé, Elan, ¿tú qué opinas? Gracias, Rolando. A ver, no va a estar, si están dentro de un centro comercial, van a tener la limitante de que solamente van a poder realizar el delivery, ¿no? O sea, y sin ninguna restricción de horario, eso va a ser 24 horas sin ningún inconveniente y además va en línea con lo que estuvieron declarando en PCM la semana pasada, ¿no? Pero sí es lo que es apertura al público, tanto de restaurantes y afines, cafeterías, pastelerías, y los centros comerciales en sí,
no hay atención al público, es a puerta cerrada. Pueden quedarse trabajando al interior del establecimiento para poder despachar los productos y luego a través de un motorizado hacer la entrega vía delivery, ¿no? Pero no no con las puertas abiertas, ni recibiendo gente, ni haciendo el take-out, ¿no? Como inicialmente se planteó en la fase 1 y 2 de la cuarentena anterior. O sea, no puerta abierta al público, pero sí con todos los preparativos y actividades para el envío de delivery, ¿no? Así es, exactamente. Muy bien, eso va quedando claro. Nos preguntan por el transporte público en Lima y Callao. ¿Estará operativo? ¿Alguna restricción de horarios? Esa también es una pregunta que nos han hecho durante el día y eso tiene que ver, aunque esa diferencia que yo mencioné de la inmovilización social frente al aislamiento social, esa diferencia legal es importante porque en este momento, al ser tratado todo el día como toque de queda, no existe una claridad hasta qué horas va a funcionar el servicio público de transporte. Y ese es un vacío que existe en este momento. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se trataba esto como toque de queda y era a partir de las 9, ha llegado hasta las 11, entonces el servicio público iba hasta las 11, hasta las 9, ¿no? Pero ahora que no existe una hora exacta para el toque de queda, porque el toque de queda es todo el día, entonces todavía no existe un pronunciamiento de la autoridad sobre el transporte público. Y ese es un vacío importante, sobre todo para los trabajadores que trabajan en horarios a partir de las 6 de la tarde, ¿no? O trabajan durante la noche también. Entonces, esto seguramente va a ser aclarado en los próximos días, de todas maneras, porque es un vacío que se tiene que aclarar. Perfecto. ¿Se podrá vender, nos preguntan, bebidas alcohólicas a través de comercio electrónico o no? Sí, en realidad no existe ninguna restricción a la venta de bebidas alcohólicas dentro del ámbito general, ¿no? No sé, Elar, si dentro del ámbito municipal existe algún tipo de restricción. Perdón, Rolando, no te escuché. ¿Podrías repetir el último para ayudarte, por favor? Lo que preguntan es si existe alguna restricción para la venta por delivery de bebidas alcohólicas. Y yo les señalo que desde el punto de vista de las normas que han salido, no. Pero del ámbito municipal sí. A ver, no hay ninguna restricción para la producción, fabricación, ni para la venta, ¿ya? Lo que sí hay que tener en cuenta que el giro de negocio autorizado por la municipalidad debe estar comprendido la venta de licor, ¿no? Por ejemplo, si eres una farmacia, no puedes hacer el delivery de bebidas alcohólicas porque sí vas a tener un inconveniente para poder explicar ya sea al fiscalizador municipal o al efectivo policial que te haga la intervención. Pero en sí la venta por delivery en líneas generales está permitida, ¿no? Muy claro, Elar. Gracias, gracias, Rolando. Al señalar establecimientos comerciales, ¿esta norma incluye allí a los laboratorios farmacéuticos o no? Consideramos que sí, porque ahí están incluidos todo, entendemos que ahí también se realiza un tipo de comercio, ¿no? Lo que no incluye es a otras actividades propiamente no comerciales, tipo industrias, tipo minería, tipo pesca, tipo electricidad, tipo servicio público, recojo de basuras. Entonces hay una serie de actividades que salen de ese concepto. Si uno quiere hacer la interpretación extensiva, también podría pues hacerlo todo, pero consideramos que la norma apunta más a todos los establecimientos que tienen relación con un público. Entonces les dicen, oiga señores, cierren como máximo a determinada hora. No sé, Elar, César, si ustedes opinan similar. Coincido contigo, Rolando. Ahí sí no tengo ninguna precisión ni apelación. Acá una pregunta para César. ¿Qué cuidados en materia laboral para que los trabajadores no tengan dificultades para laborar durante esta cuarentena completa? Gracias, no, Pierino. A ver, una cosa que dijo Rolando bien importante, yo creo que acá tenemos que ver dos aspectos. El desplazamiento del trabajador al centro de trabajo
Y en segundo lugar, pues, la ejecución de las labores presenciales por parte del trabajador, ¿no? Porque si hablamos de trabajo remoto, eso tiene otra regulación y el trabajador va a estar ahí en su casa, ¿no? En cuanto al desplazamiento, como lo sostuvo Rolando, acertadamente, el trabajador debe contar con su pase laboral, tener un photocheck, darle una constancia a la empresa. Con eso la persona debería transitar, digamos, dentro del marco de la legalidad. Y ya en el centro de trabajo la tranquilidad pasa por el cumplimiento del plan de vigilancia, prevención y control contra el COVID-19 en el trabajo, ¿no? Todo esto de la tome la temperatura, desinfección de los locales, vigilancia de la salud, distanciamiento social, etc. Entonces yo creo que si esos dos planos están cubiertos, Pierino, la cosa debería caminar bastante bien. Muchísimas gracias, César. Buena orientación. La industria ferretera está restringida, importación y distribución. La industria ferretera en realidad no tiene restricciones. Me parece que está en la fase 2 como parte, o en la fase 1 como parte conexa a la industria, perdón, a la construcción. Es lo que sí van a tener restricciones es sobre todo lo que son tiendas a la calle, porque las tiendas a la calle no diferencian el tipo de bien o servicio que se va a vender, ¿no? Dicen tiendas en general. Y las ferreterías son una tienda que vende este tipo de artículos al público. Entonces, por ese lado, sí consideramos que para la venta al usuario final en una ferretería sí hay restricciones, sobre todo en Lima Metropolitana y en todas estas áreas que tienen una... Alerta extrema, ¿no? Así es, así es. Correcto. Los envíos de Lima a provincias y entre provincias, estamos pensando en delivery, paquetería, ¿permitidos? Ahí sí va a poder, ahí los couriers van a tener que ver, pero en realidad el transporte está restringido. No sé de qué manera podría hacerse, ¿no? Ahí Claro, va a porque haber ciertas limitaciones. si es un delivery que va, digamos, cargado por un transporte público interprovincial, lo que va a estar Definitivamente dificultado es no. que pase el Ujú. vehículo, ¿no? Habría que ver por qué vía. Tendría que ser un vehículo privado, Rolando, tal vez. Sí, por un vehículo privado sí, pero al no haber transporte público, esto va a ser un problema, ¿no? Perfecto. Sobre Eh, todo, acá hay que tomar bien, hay que enfocar bien este aspecto, ¿ya? Lo que está prohibido es el transporte interprovincial de provincias que están en el mismo régimen, ¿no? Igual que el transporte aéreo. Por ejemplo, como comenté, en materia de transporte aéreo, los únicos lugares que en este momento están restringidos al transporte aéreo son Jauja, que está en Junín, y Huánuco. Todos los demás lugares están permitidos. Entonces, si de Lima, por ejemplo, va a Trujillo un delivery de algún producto, obviamente ya tiene que ver si es perecible o no perecible, yo no vería mayor inconveniente, porque tanto el transporte terrestre como el transporte aéreo está permitido. Entonces, tendría que ver al lugar que está dirigiéndose, ¿no? Muchas gracias. Para todos los participantes, poder informarles que hemos recibido más de 200 preguntas, lo cual agradecemos. Si les parece bien a todos, hagamos una extensión de 10 minutos. Aquí seguimos en la labor de ir empaquetando preguntas similares y si no logramos responder todas las preguntas en este en vivo, el doctor Arturo Ferrari va a colocar las direcciones electrónicas, tanto del doctor Rolando Salvatierra, Elar de Anderas y César Puntriano, para que puedan remitir alguna inquietud que haya quedado pendiente de absolver, como corresponde y saben, nos tienen a su disposición. Voy a entrar a un segmento que, siendo personal y no empresarial, parece importante porque se trata de la salud. Nos preguntan, si un familiar tiene cita médica, ¿puedo llevarlo en mi vehículo particular en zona de alerta extrema? Miren, yo creo que ahí hay algunas salidas, ¿no? Por ejemplo, aprovechar la hora, eso sería, y manejar el tema como una emergencia. Habría que ver
si cómo van a funcionar las citas médicas la próxima semana, porque en realidad de repente hay algunas clínicas o algunos hospitales que las van a suspender, las van a cancelar producto de esta cuarentena, pero aunque los servicios médicos siguen operativos, yo considero que sí, ¿no? Porque se pueden manejar como una urgencia, más que como un tema de solicitar documentación. Como un estado de urgencia, ¿no? Así Habilitante es, para... que es una opción que siempre se tiene, ¿no? De acuerdo. Personas que atienden pacientes, ¿podrán desplazarse para atenderlos, sean por adultos mayores o pacientes en general, en casa? Existe una opción, y ahí si en algún momento lo han atendido, hay una opción de los pases laborales que lo permite, ¿no? Sobre todo para los que pueden renovar los pases, porque el que alguna vez los tuvo, he tenido casos que hasta ahora están vigentes y los pueden renovar, que es el cuidado de personas adultas, ¿no? O enfermas. Una opción es obtener el pase laboral. Perfecto. Una pregunta aquí para César Pundriano. Si detienen a un trabajador camino de vuelta del centro de labores, ¿la empresa tiene algún deber de asistirlo para que sea liberado de la detención? Técnicamente no, inclusive si la empresa no es notificada de la detención, esta podría ser considerada como un abandono de trabajo. Recuerden ustedes que por más de 3 días consecutivos el abandono supone o genera una falta grave, sancionable con el despido. Ahora, habrá que ser flexibles, como decíamos en algún momento también, y si por ejemplo alguna persona de recursos humanos recibe la llamada, pues darle un apoyo al trabajador, ¿no? Me parecería lo más conveniente. Buen consejo, César. Otra pregunta, en una institución educativa que activó sus laboratorios necesarios, ¿no?, para el servicio educativo con aforo del 50% en nivel extremo, como Lima, Ica, ¿puede continuar actividades? Sí, sí puede. Sí Perfecto. puede. Y hemos analizado ese caso porque hemos tenido algunas consultas sobre ese tema, y no está expresamente prohibida. Y sí, esto se dio en la fase 3, pero es justamente un claro ejemplo de actividades que están en la fase 3 que sí pueden actuar, mantenerse operando, porque no son actividades que aglomeran mucha gente, porque justamente la norma les impone un aforo, que es un aforo del 50%, aparte del protocolo perdón, del plan de vigilancia, prevención y control que debe cumplir. Entonces, hay ciertas restricciones en ese plan para el ingreso y la presencia del alumnado o de las personas que van a ese laboratorio, ¿no? Entonces, no vemos ningún problema en eso. Gracias, Rolando. ¿El sector construcción se ve limitado con esta nueva disposición en algo adicional? No, el sector construcción es de la fase 2, no hay ninguna restricción. El sector construcción empezó en la fase 1 y se amplió a la fase 2. De repente, Lar, tú me puedes ampliar en esto, pero no vemos restricción alguna en la construcción en general, ¿no? Así En es, general. la construcción fue incorporada fase 1, fase 2, fase 3 de manera paulatina, y esta vez no hay ninguna restricción, así que por lo mismo va a poder desarrollarse la actividad constructiva sin ningún inconveniente, ¿no? Lo que sí van a pedir, por ejemplo, en el caso de Miraflores, que tienen una ordenanza específica, que sigan los protocolos COVID y firmar una DJ de manera recurrente cada 15 días, que se están realizando el debido cuidado para los trabajadores de la obra. Pero eso es todo, no hay ningún impedimento, ¿no? Muy bien, muy claro. César, preguntan, ¿el personal tercero que trabaja en las plantas de producción puede movilizarse fuera del toque de queda? Gracias por la pregunta, Pedrino. Sí, se trata de una prestación de servicios que también está autorizada, digamos, en las fases que han comentado Rolando y Ellar. Así que como hemos hablado con el pase laboral, el fotocheck, la constancia, sí se podrían movilizar. Perfecto. Las tiendas tipo Tambo Listo, es decir, tiendas de conveniencia,
únicamente hasta las 6 de la tarde podrán estar con puertas abiertas. Sí, sí. Estas tiendas venden servicios, venden algunos bienes de primera necesidad, por eso que estuvieron dentro de las actividades esenciales. Sí, como dijo Elar, y como lo dice la norma, es tajante el horario que tienen, ¿no? Para atención al público, ¿no? Pero sí pueden, luego de las 6 de la tarde, en aquellas locaciones que estén en nivel extremo, pueden realizar el servicio de delivery. Perfecto. En el caso de las plantas mineras, nos preguntan si hay algún tipo de restricción en las zonas de nivel extremo. Ninguno, ninguno. Muy bien. Nos confirma Arturo, participantes, que la dirección electrónica de cada uno de nosotros, como pueden ver, está anotada al lado de nuestros nombres, ¿no? Ahí está pues el nombre de cada uno, Rolando, Pierino, César y Elar, y ahí están nuestros correos electrónicos. Nosotros vamos a estar muy atentos a sus consultas. Hemos procurado cubrir todas las preguntas, hemos logrado cubrir una gran mayoría, pero tengan por favor la plena confianza de dirigirse a nosotros por correo electrónico, por cualquier otra vía, porque estamos en una situación, naturalmente se entiende, de inmediatez, de urgencia, para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones en el plano empresarial, en sus actividades, con nuestra asesoría legal. Yo dejo en las palabras finales a cada uno, si quieren, Rolando, Elar y César, para algunas recomendaciones finales. ¿Qué les parece? Listo, gracias. Bueno, muchas gracias por la atención y como dice Perino, quedamos presentes para cualquier pregunta o consulta que ustedes tengan. Ahí tienen nuestro correo electrónico. Pronto vamos a realizar otro webinar un poco más detallado. Tal vez hoy día hemos querido llegar con una inmediatez hacia ustedes porque hemos sentido mucha preocupación por parte de muchos de nuestros clientes por el desarrollo de sus actividades económicas, pero en los próximos días vamos a hacer algo un poco más completo y teniendo en cuenta que cada día que pasa va a haber algunas precisiones de las autoridades de gobierno. Entonces, lo que queremos es mantenerlos informados sobre todas las novedades que hay en este tema. Muchas gracias por mi parte por la atención. Gracias. Gracias, Rolando. Como bien dices, ya se viene también lo tributario, que ha sido anunciado ahora por el ministro de Economía y Finanzas, así que allí tendremos tema también para los próximos días. Elar, adelante. Gracias, Perino. Por mi lado, me pongo a disposición, al igual que mis socios que acaban de poner. Les voy a hacer llegar también por correo mi número de celular, teniendo en cuenta que los temas municipales pueden representar una urgencia especial. La municipalidad puede caer en cualquier momento, un fiscalizador se puede acercar a su establecimiento y procurar una medida que puede ser excesiva. Estaremos ahí acompañándolos para poder evitar generarles algún daño. Y lo segundo, que vamos a estar muy atentos entre hoy y el viernes, que será nuestro próximo webinar, a las redes sociales también de los ministerios, porque van a realizarse precisiones respecto a este decreto supremo y que seguramente van a aclarar aún más el panorama. Muchas gracias a todos. Gracias, Elar. César, gracias por haberte sumado. Sabemos que en este dispositivo que se publicó en la mañana propiamente no había un contenido laboral, pero siempre es de importancia para las empresas, para los clientes, tener ese input. Tus palabras de recomendación final. Gracias, Pierino. Bueno, muy contento de participar, muy agradecido por la oportunidad. Decirles, bueno, el tema laboral hay que estar muy pendientes de él. Vamos a estar muy pendientes, como decía Elar, si es que en estos días hay algunos cambios. El viernes tenemos nuestro webinar a las 11 de la mañana. Si hay alguna norma, alguna interpretación o alguna cuestión que cambie algo de lo que hemos conversado o lo precise, pues eso se lo haremos saber el viernes y les quiero agradecer mucho por acompañarnos en este webinar que hemos preparado con mucho aprecio para ustedes.
Gracias, César. Gracias. Les dejo 3 ideas finales. Nos pregunta Oscar Gargurevich, ¿dónde están los correos, los emails de cada uno? Las direcciones están, Oscar y participantes todos, al lado de nuestros nombres, en la imagen de cada uno aquí en la plataforma de Zoom. Efectivamente, como dijeron César, Rolando y Elar, el viernes tenemos un webinar a las 11 de la mañana mucho más amplio en temática, seguramente hay novedades laborales o tributarias o precisiones. Queríamos inaugurar este formato denominado en vivo para poder llegar a ustedes el mismo día con esa inmediatez necesaria cuando hay situaciones de este estado de emergencia, como es claro. Así que muchísimas gracias. Gracias Arturo Ferrari por la organización. Gracias a todos y quedamos muy atentos de estar en contacto. Gracias y buenas noches.